Marta López nos trae por aquí un grupo de llamadas. Sí, Marta, adelante. Sí, mira, el señor Fernando Castro nos habla de Chapalita y quiere preguntar al arquitecto qué condiciones debe reunir una casa para considerarla ecológicamente adecuada o habitable. ¿Qué condiciones debe reunir una casa para considerarla ecológicamente adecuada, arquitecto? No comprendo correctamente la pregunta. Dice, ¿qué elementos serían importantes en una casa, en una vivienda, para que fuera ecológicamente buena? Bueno, al inicio que decía que construir ecológicamente no es una pregunta de una sola casa en forma aislada, pero es más el contexto. Bueno, se puede siempre mejorar la casa al interno, por la fachada o el techo, eso, pero yo prefiero más ver el conjunto y no la casa individual. El conjunto. Y eso ya es una actitud de grupal, vamos, de autoridades, ¿no? De un criterio ecológico, sí, de planeación. En Alemania hay muchos conjuntos de 6, 7, 8, 10 casas y, por ejemplo, en un conjunto de este tipo se puede hacer mucho mejor un proyecto de reciclaje de agua, de uso mejor de energía que en un caso individual. Pues sí, yo pienso que el problema de este es que no se ha visto el problema cultural aquí, ¿no? Nosotros tenemos una influencia cultural muy grande que ha impedido que en un momento dado nosotros reutilicemos y optimicemos los mismos recursos que tradicionalmente se han venido usando en la construcción de nuestro país. Desde épocas prehispánicas y durante la época del virreinato se habían desarrollado y se han desarrollado muchos sistemas de construcción que han sido adecuados a las condiciones climáticas, pero también es una respuesta cultural al problema de la vivienda, al problema de la construcción, y creo que eso es un aspecto que habría que subrayar mucho, ¿no? La cuestión cultural, que nosotros desgraciadamente hemos venido sufriendo una serie de impactos bastante fuertes respecto a una dominación cultural externa, ¿no? Y eso habría que reflexionarlo muy bien para poder retomar y poder actuar en los términos de la ejecución de la vivienda o de la construcción más adecuada, con materiales más adecuados, ¿no? Estamos en vivo con usted esta mañana, la señora Helga Jäger, el arquitecto Costa Matei, el arquitecto Cuauhtémoc de Regil, y estamos platicando sobre el problema de la vivienda en México. ¿Usted qué piensa de todo esto? Me llama la atención cuando dice el arquitecto Costa Matei que desde su punto de vista en México no se padece el problema tan serio como en otros países que ha mencionado ya, como Nicaragua, por ejemplo, Costa Rica, como en Guatemala. Sin embargo, yo aquí preguntaría, pues no es en cuanto al número de vivienda, la escasez de vivienda, es la calidad de la vivienda lo preocupante en nuestro país. No sé qué opinen ustedes de todo esto, pero ¿les parece si marcan el 234862? Es el teléfono que está funcionando para usted. Tenemos ya aquí algunas llamadas del público, pero vamos a escuchar algo de música para no hacer muy pesado esta parte de palabras y palabras que ojalá le esté resultando de interés. Vamos a escuchar algo de música y luego regresamos a seguir platicando sobre esto. Te quiero, ¿cómo lo vas a...? ¿Cómo lo vas a tomar? ¿Cómo lo vas a tomar? Bueno, estábamos comentando aquí que esto de cómo lo vas a tomar, pues dicen, pues es tu problema, yo ya lo dije, ¿no? ¿Cómo lo vas a tomar? Y es una canción de Guillermo Briceño, que precisamente me acaban de hacer llegar un disco donde participa Eve también y nuevas propuestas de un disco rock de Guillermo Briceño. Más adelante lo daremos a conocer aquí en el programa. ¿Qué le parece a usted esto? Me llama la atención la llamada del licenciado Carlos Alonso. Él dice, quiero comentarles que Eugenia León, Guadalupe Pineda, otras cantantes pues asumen este tipo de actitudes, pero la verdad es que no les han llegado al precio, dice, por eso es que no las han agarrado comercialmente, pero es que no les han llegado al precio. Es la opinión del licenciado Carlos Alonso. Bueno, esto opina el licenciado Carlos Alonso. Manuel Jauregui también marca el 234862 y él quiere preguntarle a Cuauhtémoc de Regil. Dice, parece que en un tiempo se habló de evitar nuevos fraccionamientos, del absurdo de sellar con concreto, con asfalto y volver a los empedrados, porque además de ser más barato su mantenimiento se reduce, no hay calor, la lluvia, toda la ventaja que
permite pues para los mantos freáticos y demás. Dice Manuel Jáuregui, ¿qué hay de esto? Cuauhtémoc de Regil. Bueno, precisamente este tema viene a colación a lo que se trató ayer de construir ecológicamente en la conferencia, ¿no? Se hablaba de la utilización de pisos que permitieran la penetración de las lluvias en los mantos freáticos. Se hablaba sobre la posibilidad de que la construcción tratara de respetar un poco más el ambiente, el entorno en el que se hace, ¿no? Parece ser que hace unos 3 o 4 años se intentó aquí en Guadalajara, o se hablaba por lo menos, de que se iba a hacer un trabajo a través de los reglamentos municipales, de que la gente dividiera la cuestión de las aguas, que por ejemplo todas las aguas negras fueran dirigidas a un solo punto y las aguas de la lluvia hacia otro, para que se devolvieran otra vez a su origen, las de lluvia, y las negras se trataran. También se dividían las jabonosas, etcétera. Sin embargo, esto se ha visto que en realidad pues muy poco se ha actuado al respecto. Yo recuerdo nada más, el único ejemplo es la zona del río San Juan de Dios, que está ahí por Circunvalación, en donde han tratado de dividir la zona de lluvia, pues donde las aguas de lluvia pasan por la superficie, y las aguas negras que van ocultas y que van entubadas por otro lado. Sin embargo, el problema es que no se han tratado. Y esta cuestión de los fraccionamientos y estas cuestiones de resolver de una forma más integrada a la naturaleza todos estos problemas, parece ser que únicamente han quedado en buenas intenciones, pero hasta ahorita no se han llevado a cabo de una manera correcta. Hay intentos únicamente, pero los que yo conozco realmente es muy, muy escaso, ¿no? Como el caso que mencionaba yo. Estamos llenos de intentos, ¿no? Como aquel refrán de la sabiduría popular de buenas intenciones están llenos, está lleno el infierno, los panteones o lo que sea. Bueno, pero hace unos momentos el arquitecto Costa Matei apuntaba soluciones concretas para el problema de la escasez y de la calidad de la vivienda, arquitecto. No, quería comentar un poco más por esa última pregunta de división de aguas diluvias, porque hay posibilidades concretas que se utilizan en Alemania, por ejemplo, a nivel experimental, pero son muchas viviendas ya que le utilizan. Una solución es no crear el problema, por ejemplo, por utilizar los techos por áreas verdes. Hay techos de hierba que pueden conservar la lluvia de un mes, por ejemplo, puede estar conservada en una capa de 20 centímetros en el techo, y con eso el problema no aparece, la alternativa. Sí, y eso me hizo recordar una hermosísima ventana que está por ahí. Bueno, una ventana plagada de petunias, y esto fue una costumbre en años anteriores en Guadalajara, Cuauhtémoc. ¿Qué ha pasado? No es tan difícil, es hermosísima ver. Así te debieron las bugambilias, las petunias, las flores en la ventana, las hiedras, cantidad de recursos que hay. También hay algunas azoteas hermosísimas con sus flores y sus rosales y todo aquello. Es cuestión de que arquitecto Cuauhtémoc de Regil, de volver a insistir en esa costumbre de nuestra Guadalajara de una época. ¿O qué es lo que pasa? Bueno, yo pienso que lo que plantea el arquitecto Matei al respecto es de resolver climáticamente algunos de los aspectos internos de la casa, aprovechar la lluvia, etcétera. Sin embargo, ya las formas que tenemos actualmente de construir en Guadalajara nos llevan también a que esto enfrente serios problemas. No podemos de la noche a la mañana ponernos a cubrir la azotea de nuestra casa con tierra y sembrarla, sino que debemos de ver la forma de adecuar qué tipo de plantas y qué tipo de tratamientos se van a hacer. Yo recuerdo que por ahí había una duda ahora recientemente en México, que se le preguntó al arquitecto Matei sobre la cuestión del problema de nuestro clima. Nuestro clima es muy diferente al de Alemania, en donde se puede mantener durante más tiempo verde la naturaleza, ¿no? En invierno, excepto en invierno. Entonces, el problema de aquí de México es que vienen los tiempos de secas y de calores, y prácticamente toda la hierba se convierte, las plantas de temporal se convierten en un problema. Entonces, habría también que reflexionar y estudiar las posibilidades de qué especies vegetales serían las que se recomendarían en un momento dado para resolver el cubrir los techos, ¿no? O sea, sí son buenas soluciones, son buenas alternativas, y habría que ver hasta qué punto
este tipo de tratamientos se deben de llevar a cabo y bajo qué normas o bajo qué condiciones. Sí, Cuauhtémoc, ¿algo más? Estamos en los últimos minutos del programa. Sí. Bueno, pues yo solamente de los comentarios que se hacían, una casa ecológica, bueno, dependerá de muchos factores, ¿no? O sea, una casa para que sea, la pregunta era satisfactoriamente ecológica, bueno, lo primero que hay que ver es que la cuestión ecológica quiere decir un equilibrio con el medio en el que está, y yo pienso que para lograr ese equilibrio, pues también habría que buscar las formas de que esta casa fuera un poco más autónoma, etcétera. Pueden ser sistemas pasivos o sistemas activos de aprovechamiento de energía o de aprovechamiento del sol, etcétera. Hay muchos elementos, pero lo importante es que la casa resulte menos dañina al medio ambiente urbano en el que está, más integrada, ¿no? Sí, se supone que eso es un principio que debería de regir, ¿no? Debería. Bueno, pues estamos al final del programa. Yo quiero dejarles con una composición de Eugenia León, pero antes agradecerle a Helga Jäger su presencia en el programa, al arquitecto Costa Matei, el que haya estado con nosotros. Gracias. Arquitecto, ¿desea agregar algo más antes de terminar? Bueno, gracias, arquitecto, y al arquitecto Cuauhtémoc de Regil, que esta mañana nos han acompañado, recordándoles que la conferencia del día de hoy es a las 12 horas, en el segundo piso del edificio cultural y administrativo de la UDG, ahí en esquina Juárez y Enrique Díaz de León, y mañana a las 5 de la tarde, hoy también a las 5 de la tarde, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara. Hoy a las 5, Facultad de Arquitectura, y a las 12 en el edificio administrativo de la UDG. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias, Marta, muchísimas gracias por tu asistencia, todo el equipo, y quiero dejarles con una composición cuyo texto es de los más bellos de este disco de Eugenia León. Y usted no se ha preguntado alguna vez qué más se puede decir sobre el mar o sobre el amor, que vendría a ser lo mismo. Aquí hace una comparación, por eso yo personalmente siento este texto hermosísimo. ¿Qué más puedo decirte del mar? Nada. ¿Qué más puedo decirte del amor? Nada. Se abandona uno hacia el mar, se deja llevar por el mar y nada más hay que agregar. ¿Qué más puedo decirte del mar? De Jaime López en la voz de Eugenia León. Con eso les dejo, les invito a que nos acompañen mañana. Hasta entonces y gracias, les dice Yolanda Zamora. ¿Qué más puedo decir más allá de callar y al oído como un caracol murmurar? Arquitecto, yo quisiera hacerle una pregunta general para un programa de radio que se llama Ecocidio, en relación con la importancia de la arquitectura ecológica y el futuro que tiene esta arquitectura ecológica, según usted lo ve. Bueno, al nivel del diseño urbano, más de una casa individual que siempre está parte del entorno, pienso que como todo el movimiento ecologista es más que necesario, porque ya subimos un punto que seguimos en esta manera, tenemos una catástrofe ambiental que no se puede controlar después. Y la arquitectura ecológica entra en ese contexto como tres partes. ¿Y sobre el futuro de esta arquitectura, cree que se difunda, que se expanda, que se aplique? Bueno, es un poco como la tecnología apropiada, que sabemos que queremos, que es necesario, pero el problema es cómo difundir la idea, cómo ayudar a la gente que aceptan esa forma. Pero es una cosa muy compleja y voy a hablar más sobre eso mañana. Claro. Por último, quisiera preguntarle, ¿en cuántos puntos podría dividir usted la arquitectura ecológica? Los puntos más importantes a tomar en cuenta para hablar de arquitectura ecológica. Bueno, es el aspecto cultural, el aspecto geológico, el aspecto biológico, que se divide en el bioclimático con los árboles y la cosa más
con enfoque de medicina, es la tecnología apropiada, los materiales, la energía solar y la arquitectura autónoma. ¿Qué consejo podría darles a los tapatíos en relación con la arquitectura ecológica? ¿Cómo? Un consejo que pudiera usted dar a las personas de Guadalajara para que empezaran a aplicar la arquitectura ecológica. Se habla, por ejemplo, de, no sé, sembrar en las azoteas. Sí, pero en ese sentido quiero empezar por el último punto de autonomía, que no pienso que es correcto que vengo de Europa después de estar aquí por 2 horas en la ciudad, que da algunas recomendaciones. Usted sabe mucho más sobre los problemas aquí que yo. Correcto. ¿Puedo hacer una pregunta así muy sencilla? O sea, de alguna forma, la ciudad modifica el hábitat, ¿no?, natural. Sí. Y una ciudad grande lo lleva al extremo, ¿no?, de ser, como le llaman la selva de asfalto, ¿no? La problemática de la escasez de oxígeno, la problemática de que el clima, la temperatura promedio aumenta en el año, y la problemática, pues, mental, ¿no?, de estar nervioso, de todo sentirlo agresivo, no ver el color verde que es muy calmante de las plantas y todo, lleva o debe de llevar a algo, ¿no?, de dar una solución a las ciudades en algún sentido. ¿Cuál sería este sentido? Bueno, para empezar quería decir que no la ciudad, la arquitectura, el medio ambiente construido no siempre debe ser al contrario a la natura. Por ejemplo, si se combina correctamente los edificios y las plantas, se puede aumentar la producción de las plantas, porque un edificio puede reflectar el sol y con eso la planta puede crecer más. Como eso no siempre tiene una contradicción entre las dos. Pero sin embargo en la ciudad, en que la mayoría de superficie está cubierto, eso tiene un efecto muy negativo, porque al inicio la piedra, el asfalto, el concreto absorbe el sol, produce una altura muy alta que produce un flujo de aire y también un flujo de polvo en el aire que forma una capa después sobre la ciudad. Es una cosa. También disminuye la capa de concreto asfalto, la infiltración del agua al suelo. Por eso se baja la tasa de agua y con eso hay menos evaporación, y la evaporación funciona como como aire acondicionado y baja la temperatura, y por eso es otro aspecto, porque hay una temperatura más alta en la ciudad. Y además, sí, no puede evaporar, y además es un aspecto no por la temperatura, pero por la economía de la ciudad, que cuando hay lluvia, la lluvia está concentrada en las tuberías de aguas negras, el desagüe, y está transportado por otro lado y necesita una inversión muy grande de plantas, de tratamiento y todo eso. Entonces, si pusiéramos más vegetales
bajaría la temperatura de una ciudad. Es evidente, Por ejemplo, sí. esta ciudad de Guadalajara, que ha aumentado en los últimos años bastante la temperatura. Sí, sí, es evidente, si hay si hay más plantas, la temperatura baja. Y, por ejemplo, si hay un parque de 100 metros cuadrados, de 100 metros cuadrados, la temperatura puede bajar por 3 grados en el entorno. Sí. Pero otra cosa, mi primera impresión aquí, que también la circulación vehicular en la ciudad contribuye a la temperatura. Y pienso que se puede pensar alternativas en ese campo. Es cierto. Sí, transporte colectivo y reducción de circulación. Muy bien, pues arquitecto, muchas gracias y felicidades. Sí, son de la escuela de arquitectura. No. Encontrar un lugar adecuado para construir lejos de o donde haya menos líneas o ríos subterráneos nocivos para la salud. Bueno, ¿Cómo es el ríos subterráneos hay gente que pierde con dos... la varilla? Sí, Varilla, no sé cómo se llama, sí. Dos cosas de metal O con el de madera. péndulo, no Sí, sé. hay gente también. Pero ¿es lo más adecuado para encontrar un lugar? O no sé si en Alemania tengan algún método. Hicieron una investigación en Alemania ahora en que preguntaron pienso 20 personas que hacen eso, investigando el mismo terreno, y solamente un 10% salió con los mismos resultados. Por eso no sé si es tan viable, pero también se puede observar los árboles, si son ¿La dirección? sí, si no hay una torsión, eso podría ser, o si hay hierba allá, se puede ver. O con los animales. Sí, yo personalmente no tengo experiencia personal de eso. Y por las líneas, ellos se repiten todos los Cada 2-3 metros, y pues es más una pregunta cómo poner los muebles adentro, que siempre hay. Pero es un aspecto, no el único. Yo pienso que es más importante pensar un poco a todo que concentrarse a un aspecto. Y sobre las formas de la arquitectura con relación a lo nocivo, o sea, para la salud, creo que hay algunas formas buenas y otras formas malas para la salud. Creo que sobre eso no hay. Sí, pero eso es no puedes mesurar para empezar. Pienso que y también es muy inclusivo de la cultura. Por ejemplo, los japoneses, ellos son muy felices con formas muy rectangulares. Sí. Y nosotros alemanes no. Y eso también pienso a nivel de diseño urbano, porque cuando estoy haciendo un plan de un asentamiento, tengo tendencia a ser un poco más orgánico. Pero no sé, aquí en América del Sur, con la tradición española, siempre hay el rectangular. Sí. Y yo no sé si ustedes se sienten mejor en un rectangular o una forma más. Yo prefiero las formas más esféricas, piramidales. Sí, porque pienso que es una cosa muy individual. Sí, ya es cada cultura, ¿verdad? Sí. O sea, no es muy importante para la salud, no han sacado estudios en Alemania, o es Bueno, muy relativo. hay otra
teoría la psicológica que dice salud está muy influida por el bienestar de la persona. Es verdad, bueno, el tono es un aspecto, pero las relaciones sociales son mucho más importantes para eso. Pero es evidente que casi da un buen sentimiento con estructura física a un piso con 20 pisos con pequeños cuartos. Son famosas, Son muchas influencias.